Esto es como el ajedrez. En el ajedrez tú puedes mover siempre una ficha, pero todas las partidas y todos los juegos que puedas hacer tienes que tener en consideración a todas las fichas del tablero. En la cábala pasa algo parecido. Si no tenemos el alma humana con todas las dimensiones y no comprendemos cómo se mueve cada una de estas dimensiones, cualquier juego que nosotros hagamos no solo compromete una dimensión, compromete a todas. Uno de los problemas que tiene la persona, que lo tuvo siempre a lo largo de la historia, es ocuparse de diferentes planos de la realidad. Es decir, la pareja, la familia, el trabajo, el estudio, la relación con los padres, el gobierno. Es como que tenemos muchos frentes. Tenemos muchos frentes. Dramas no, son frentes. Es que pues en mi vida estaba haciendo un aporte personal. Por eso. Pero vamos a refinar tu lenguaje y vamos a sacar la palabra drama y vamos a cambiarla por frentes o dimensiones. Vale, me voy a para entrenar. que ya empiece tu entrenamiento. Perfecto. No hay dramas. Hay oportunidades, hay obstáculos, hay dificultades. Drama no hay. ¿No? Drama hay si te haces tu drama. Pero si tú no te haces drama, no hay drama. Pero hay problemas. Claro, pero perdona que te corte aquí, pero vayamos a algo es dramático. ¿Vamos a algo dramático? Sí, dime qué dramático. Una enfermedad. Que se muera tu hijo. Eso dramático que se muere tu hijo, y yo te voy a decir algo que, por supuesto, sin nombre y apellido, he tenido 2 alumnas a las que ellas se les murió su hijo. Una en un accidente de moto y otro también en un accidente de tránsito con 8 años. Y el nivel de sabiduría de estas mujeres, yo no lo vi nunca y espero no verlo nunca. Es decir, no espero no verlo nunca porque para llegar a ese nivel de sabiduría, la reconfiguración mental, porque lo que te queda es el drama para suicidarte o ver qué vas a hacer con esa situación. De hecho, a mi abuelo en Turquía en su momento se le murió una hija con 15 años de fiebre tifoidea. Quiere decir que en mi propia familia también tenemos una historia de estas características. Entonces, la cuestión aquí ¿cuál es? El dolor no te lo va a quitar nadie. Empecemos por ahí. Si alguien está enfermo o le pasa este tipo de drama, como fue el tsunami, desaparecieron 300.000 personas cuando fue el tsunami y fue un drama. Es decir, hay dramas, terremotos, enfermedades, convivimos con dramas y hay gente que, no sé, alguien hizo un aborto, se murió, le cogió el cáncer y en un mes se murió. La vida es esto, ya sabemos que tenemos dramas. Ahora, la vida no se reduce solo a estos dramas, primera cuestión. Es decir, la vida no es este drama. Ahora, si tú tienes este drama, tienes 2 opciones. O suicidarte en aras de la vida no tiene sentido ni vale la pena, o pensar que esa persona que se ha ido, sea por accidente o por algún motivo, qué es lo que más hubiera querido que tú realices, y es continuar con la vida. En definitiva, todos aquellos seres queridos que han muerto y que nosotros hemos visto que han muerto, indudablemente han tenido siempre la esperanza de que los que se quedan tienen que seguir viviendo. Ahora, la cuestión que es vivir aquí, ¿no? Porque aquí sí ya me metes directamente en el nudo de la cuestión. Primero que todo, no puedo comprender la vida como un drama absoluto por un drama que puede ser terrible para alguien, indudablemente, ¿no? En una guerra matan a tu hijo como soldado, ahora están muriendo en tantas guerras en el mundo y están muriendo jóvenes, porque a los soldados son los de 18, los de 20, los de 22. Entonces, mujeres ucranianas, mujeres rusas, mujeres palestinas, mujeres israelíes. Todas están perdiendo hijos de 20 años. Esto es un drama. Con lo cual, primera cuestión, la guerra es un drama. Si tú te lo pones a pensar, la guerra no es solamente un drama. La guerra es producto de intereses desequilibrados del mundo que quieren vender armas. Por lo tanto, si esos intereses desequilibrados los pudiéramos corregir, todos esos jóvenes que están muriendo hoy de todos estos países hoy no morirían. Somos nosotros responsables de este tipo de drama. Entonces, la humanidad tiene una gran responsabilidad básica en que nosotros generamos muchas muertes y generamos muchos dramas nosotros mismos. Claro. Los generamos. Luego, si eventualmente en algún momento terminan las guerras del mundo porque el nivel de conciencia de la humanidad aumentó, eso no quiere decir que las enfermedades no continúen, pero
En vez de estar poniendo el dinero para las armas, estaremos poniendo el dinero para la investigación científica, con lo cual se mejorará la investigación científica e igualmente somos mortales y seguirá habiendo dramas. 100%. Ahora llegamos al final de la cuestión. Imaginemos que ya no mueren por la guerra, imaginemos que ya no mueren por las enfermedades, en un mundo ya de un nivel de conciencia muy avanzado, muy avanzado. Seguirá existiendo la muerte. Seguirá existiendo la muerte. Ahora imagínate la hipótesis de que logramos vencer la muerte física, que ya sería el final de todos los dramas, según el análisis que tú me estás planteando. ¿Qué vamos a hacer en la eternidad? Imagínate la situación de que hemos vencido las muertes por la guerra porque hemos anulado las guerras. Nos mataron la muerte. Por ahora, esto lo veo difícil, pero algún día se llegará. Luego iremos por las enfermedades. Sí, biológicamente. Y en algún momento, biológicamente, encontraremos algo, suponte que nos haga eterno. Muy bien. Estamos aquí, tú y yo, en la eternidad. Tengo muchas preguntas, pero no sé si para toda una eternidad. La primera pregunta es que nosotros tenemos un proyecto con la muerte, pero no con la eternidad. Es decir, nosotros tenemos un proyecto con un límite. Y por ese motivo incrementamos la intensidad de nuestra vida porque sabemos que vamos a dejar de vivir en algún momento. Quiere decir que la muerte es un reaseguro de que me aumenta la intensidad. Pero hipotéticamente, si la muerte no existe, la intensidad se rebajaría a tal punto que esta entrevista nunca se haría, porque ¿para qué la vas a hacer si vivimos en la eternidad? Y en ese sentido, Mario, algo que viene un poco a raíz de esto, ¿no? El concepto del miedo. ¿Cómo la cábala ataja ese concepto que es tan humano de sentir miedo, de poder vencer el miedo para hacer muchas cosas que a lo mejor no hacemos por eso? Primo Levi, un escritor del siglo XX, decía: los cabalistas, esa gente sin miedo. Así llamaba él a los cabalistas. Wow. Y la pregunta es: ¿por qué esa gente sin miedo? Y la verdad que te diré que no somos temerarios en hacer cosas fuera de lo normal, pero realmente el miedo como concepto, como experiencia, la verdad que lo tenemos poco, los que estamos en la cábala. No te diría que hemos superado el miedo, porque miedo uno naturalmente por el humano tiene miedo, ¿no? El ser humano tiene miedo. Pero ¿qué pasa? El miedo tiene que ver con la muerte y con la desaparición del yo. Y si tú adelantas la desaparición del yo, miedo a la muerte no tienes, entonces ¿miedo a qué puedes tener? Ok, miedo a la pérdida de tus seres queridos. Pero en el momento en que tus seres queridos han nacido, también pueden morir. Por lo tanto, está dentro del sistema. Con lo cual quiere decir que ignoras que puedan morir tus seres queridos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Estás sufriendo por ignorancia, porque sabes que tú vas a morir y que van a morir tus seres queridos. Tus seres queridos no son inmortales. Nosotros llegamos a ser tan egoístas que muchas veces preferimos morir uno antes que mueran nuestros seres queridos. Y eso tiene un egoísmo inverso, es decir, porque como no quiero sufrir por estos seres queridos que tengo, entonces prefiero morir primero. Claro, que sufran los otros, que son los que se quedan porque yo me fui. Entonces, como puedes ver, aquí hay todo un problema aquí dentro que tiene que ver con cuidado con el miedo, porque el miedo lo que hace es paralizar, bloquear, y la potencia del alma no se puede experimentar, no se puede revelar a través del miedo. Entonces, miedo como bloqueos hay que anularlos, hay que seguir adelante, cometer errores que son aprendizajes y no tener miedo. Pero ¿qué clase de miedo podemos tener? Porque en el fondo el miedo, ¿cuál es? El miedo a morir implica el miedo a vivir. Termino teniendo miedo a vivir por el miedo a morir. ¿Qué tipo de negocio hago teniendo miedo al final a vivir? Entonces, miedo a vivir no puedo tener. La única forma de no tener miedo a vivir tampoco es tener miedo a morir. Entonces, miedo a morir tampoco lo tengo que tener, porque no puedo pensar, cuando me llegue la hora, me llegará la hora. Cuando llegue la hora, ya no podría hacer nada, y es indudable que llegará en algún momento, con lo cual no tiene sentido el miedo a la muerte, porque es algo que va a suceder y que no tiene sentido tener un miedo anticipado. Okay. Porque no me da absolutamente nada. ¿En qué me está beneficiando este tipo de miedo? Y un miedo, por ejemplo, a perder el trabajo, a perder un amor, ¿ese tipo de miedo? El tema del miedo tiene que ver, en un momento tú habías comentado
a perder un amor, a perder el trabajo. Ujú. Pero la pregunta es, cuando alguien considera que lo perdió es porque considera primero que lo ganó. Y aquí está el problema, porque yo no gané nada tampoco. Con lo cual, si no gané, tampoco perdí. Entonces, alguien tiene trabajo, no ganó el trabajo, está trabajando. Luego no lo perdió porque nunca lo ganó. Aquí tenemos un problema de si el yo ganó o el yo perdió. El yo no gana ni ni el yo pierde, el yo aprende. Aprende de cuando tiene el trabajo, qué puede aprender en el trabajo, y cuando no tiene trabajo, qué puede aprender de no haber tenido o porque ha perdido el trabajo. Por otra parte, perder el trabajo, cuidado, porque a veces hay que perder el trabajo para ganar otro mejor o para ganar otro que tenga una relación más cercana con el alma. Claro, A veces no se pierde el trabajo por la nada, se pierde el trabajo por algún motivo. Hay gente que está desesperada por perder el trabajo y no sabe lo que le espera luego, que puede ser oportunidades mucho mayores, porque la 100%. persona creyó que perdió el trabajo. Con lo cual yo, y en mi experiencia personal inclusive, te diré que me ha pasado. En algún momento de mi vida es como que perdí cierto trabajo, estaba como angustiado porque había recién nacido mi primer hijo, y recuerdo perfectamente que estaba como metido dentro de un vaso de agua, y luego varios meses después empecé a ver que menos mal que había perdido ese trabajo, porque otros trabajos se iban acercando mucho más Claro. a la idea de mi alma, donde yo tenía que rodar, y yo no sé si hubiera estado hoy aquí contigo o hubiera llegado aquí si ese trabajo se mantenía. Quizás si ese trabajo se mantenía, hubiera quedado atrapado en ese trabajo para siempre. Claro, pero la incertidumbre también del no saber. La vida es no saber. La vida es incertidumbre. Lo que máximo que podemos hacer es conocer cómo funcionan las leyes del universo, por lo menos en mi tradición, a través de la Cábala, en el sentido de que hay un no saber, pero hay un método de saber cómo opera la realidad. Es decir, yo no sé cómo funciona el tren, no lo sé, pero sí sé que llega a tal hora, por lo tanto me preparo para cogerlo a la hora. En la Cábala, tú sabes a qué hora llega el tren. No sé si sabes el funcionamiento del tren, porque el motor del tren es el infinito de Dios. Yo qué sé, ahí no me voy a meter. Pero digamos, a lo que voy es, si yo ya sé qué métodos tengo, entonces no tengo que tener incertidumbre. La incertidumbre proviene de la ignorancia. Cuando uno empieza a dejar la ignorancia, empieza a bajar el nivel de incertidumbre. Y por otro lado, es una autoestima muy baja creer que algo de fuera te va a salvar. Es algo de adentro lo que te va a salvar. No es el trabajo el que te define quién eres tú el que defines el trabajo. Mira, hay una narración de la época medieval donde había un hombre, un cabalista, me parece que esto es en Polonia, Ucrania, fue esta narración, un cabalista que parece ser que era muy importante, y lo invitaron a una boda. Bien. Y lo sentaron en la última mesa. Vinieron los discípulos y le dijeron: esto es ofensivo, ¿cómo es posible? Usted es un gran cabalista, tendría que estar en la primera mesa. Entonces se le dijo: no es el lugar el que hace al hombre, es el hombre el que hace al lugar. Entonces, si tú te valoras y sabes cuánto vales, es el trabajo el que te perdió, no que tú perdiste el trabajo. Entonces, si tú te valoras, yo creo que cuando uno pierde el trabajo y se siente mal, tiene un problema de autoestima, porque siente que no va a conseguir otro trabajo. Quiere decir que no es un problema del trabajo, es un problema de autoestima. Igual que con la pareja, igual que con cualquier proyecto. Por ese motivo, la autoestima es fundamental y la trabajamos mucho en la Cábala, porque cuando tú refuerzas, levantas la autoestima, no hay pérdida. ¿Y cómo la trabajamos? Dame algún tip. Primero que todo, para mí el tip fundamental con el que trabajamos mucho en la Cábala es el reconocimiento de nuestras virtudes. Y esto que parece bastante simple no es tan simple. ¿Por qué? Porque primero la gente no quiere reconocer sus virtudes porque siente que es inflar el ego. Es una cosa muy rara lo que le pasa a la gente. ¿No? Sí, como diciendo, no, yo... Tienen como una distorsionada situación de la humildad. Se puede ser humilde solo si reconoces tus virtudes. Porque si no, eres un falso humilde. Estás ocultando las virtudes. No. Ocultar las virtudes no te lleva a ninguna parte. Tienes que declarar tus virtudes. Yo, con muchos alumnos, les hago escribir las virtudes. Hay gente que escribe 3 virtudes y no puede, se paraliza. Dice: no tengo más virtudes. Vale. ¿Pero cómo no tienes más virtudes? Me tienes que hacer 20 y tienes 3.
Y yo le tengo que dictar, yo le tengo que impartir, y le tengo que decir, yo te veo así, bueno, puede ser, bueno, cuarta virtud. Le tengo que ayudar a que reconozca las virtudes. Entonces, a ver, primero, reconocer las virtudes no implica inflar el ego. Al contrario, el ego se va a inflar si tú te sientes que eres menos. Si te sientes que eres menos, es donde el ego se va a inflar. No se va a inflar porque reconozcas las virtudes, se va a inflar porque no las reconozcas. Claro. En consecuencia, el ejercicio de reconocer virtudes es muy bueno. Muy bueno. ¿Por qué? Porque te lleva a decir, bueno, yo tengo cierta fuerza, yo tengo aquí, tengo un potencial, estas virtudes sirven para algo. No es que no sirven para nada. Así se puede ir reforzando la autoestima. Y la autoestima tiene que generar automotivación. La automotivación ya es otra fase. Ya no es solamente autoestima. Porque tú ya puedes reconocer las virtudes, pero a la mañana temprano, estoy cansado, tengo que salir a trabajar. ¿Por qué me tengo que levantar tan temprano? A las 7 de la mañana, a las 6, a las 8, a la hora que se levante cada uno. Si tú te levantas feliz, no tienes ningún esfuerzo para estar quejándote de la hora que te levantas, porque vas a una actividad feliz. Es decir, yo cuando me levanto a la mañana soy el hombre más feliz del mundo. Menos mal que me he levantado. Lástima que no me levanté media hora antes. ¿Por qué? Porque tengo una felicidad muy grande en todo lo que voy a desarrollar ese día. Entonces, claro, aumentás las virtudes y hay que aumentar las virtudes para luego reconocer los desequilibrios. Pero no se puede trabajar al revés. La gente que hace, vamos a reconocer los desequilibrios y no reconozco mi potencial, no reconozco mis virtudes. Por otro lado, hay gente que se autobloquea. Hay gente que se culpa del progreso, se compara con el padre. Si mi padre llegó aquí, yo no lo puedo superar. ¿Qué es esto? Entonces tendríamos que volver a las cavernas, a la época prehistórica, donde no tendríamos que superar a nuestros antepasados porque estaban ahí con el... No. Es decir, lo que tiene la humanidad es la superación constante. Yo rezo todos los días para que mi hijo me supere y para que mi nieto supere a mi hijo, porque esa es la humanidad. Ese es el crecimiento de la humanidad, el crecimiento de la cultura. ¿Cómo puede ser que hay muchos que dicen, no, yo me siento culpable como superar a mi padre? Es que no te tienes que sentir ningún culpable. Es la dinámica del deseo del universo que todos los días nos estemos superando.